Nosotros nace la preocupación por el tema del virus, más que nada para entrar a proteger a nuestra gente. Y para nosotros como mapuche siempre es muy importante la protección con los mayores porque en ellos está impregnada todo lo que es la sabiduría y la cultura de nuestro pueblo está en ellos. Y fue una buena idea, una iniciativa que se concretó en 4 puntos. El Tirúa Sur, Loncotripay, Los Cruceros que está cerquita y Tirúa Norte. Y así que ahí lo organizamos, costó un poco en principio, pero nos fuimos dando cuenta que era muy necesario para cuidar la vida. El gobierno que está de turno acá en la comuna nunca decretó el tema de cuarentena. Y acá las decisiones fueron comunales, territoriales y tomando en cuenta todos los actores. Acá no eran cosas que se decidía el CESFAM o el municipio, eran cosas que se decidían en conjunto. El gobierno salió en los diarios, en la tele, diciendo, ¿sabe qué? No, lo que se está haciendo en Tirúa es algo ilegal. Pero él no sabía lo que estaba pasando nuestra gente acá si nuestra gente quería que la protección y donde ellos no lo podían dar. Entonces igual estaba el miedo que de repente en cualquier momento podían reprimirnos y lo pudieron haber hecho. Lo bueno es que contamos también con el apoyo del alcalde y los concejales, que también no hay que dejarlo a un lado, que ellos también pusieron un poco el respaldo a esto para que resultara. Pero después de 7 meses el gobierno sale alabando, diciendo, o la gente de gobierno diciendo, ¿sabe qué? No, fue muy bonita la experiencia que ustedes tuvieron, mira, lograron tener 7 a 8 meses Tirúa en cero. Del comienzo cuando lo organizamos, se empezó así entre dirigentes, oye, ¿qué hacemos? Hagamos barreras. Empezaríamos 5 o 6 comunidades, pero así se fueron sumando. Fue una discusión igual entre nosotros mismos porque igual teníamos miedo. Nosotros no sabíamos con qué virus lo íbamos a enfrentar. Iniciamos la barrera y hubieron reglamentos. Y ya después teníamos, no sé, una vez a la semana, cada 2 semanas teníamos un día. Participaban las comunidades, las organizaciones sociales, las entidades públicas que están dentro de la comuna. Clubes deportivos, otras organizaciones de mujeres que habían aquí. Se sumaron hasta después los camioneros. Si bien al principio fueron las comunidades, después esas mismas comunidades fueron integrando más gente, que eso fue también lo bonito, que al final todos pudieron compartir y también nos pudimos conocer. Pero la municipalidad fue un actor, uno más, y muy importante también, por supuesto. Cada barrera se hacían reuniones y después se hacía una plenaria, se podría decir, donde nos juntábamos acá en Tirúa y ahí se iban comentando la cantidad de casos, qué es lo que pasaba y así se fueron tomando decisiones. Cada presidente ordenaba su comunidad y cada organización igual. Siempre se evaluó qué determinación tomamos porque fue cambiando, esto no era una cosa, era flexible en algunas cosas. Como algunas decisiones fue el continuar con la barrera, el poner ciertas reglas antes de entrar, es decir, si alguien venía de afuera, por ejemplo, si venía algún familiar de Santiago, la gracia era que ellos hicieran una pequeña cuarentena en su domicilio. Se hizo una restricción donde fuera de la comuna salían la gente que tenían hora al médico, medicamentos a comprar, cosas urgentes. Ellos tenían la autorización a salir. También se tomaron medidas como colocar lavamanos en los lugares de los negocios. La gente de las comunidades se organizaban, iba un turno porque eran de 5 de la mañana a 12 de la noche. Y ahí donde entraban a jugar nuestros mayores iban a dejar el tema de la colación, la sopaipilla, el café a lo mejor de repente. Los que nos dio la fuerza fueron la juventud, guiados por los dirigentes, por los mayores, pero lo que le pusieron el ñeque y todo ahí eran los jóvenes. Teníamos buen contacto con la gente. Siempre hubo roces, como en todos casos, siempre hay sus roces, pero siempre se dialogó y se conversó y se arreglaron los problemas. Nosotros el resultado bonito que nosotros vimos en esa barrera, que no hubieron fallecidos en ese tiempo que nosotros tuvimos. Hasta que las barreras finalmente, por un tema de cansancio, también por un tema de que la gente tenía que... Era algo no pagado, era algo que lo hacían por voluntad, entonces ellos igual después tenían que
cumplir su rol de ir a cosechar, de ir a plantar. Después de un tiempo, las presiones económicas que hubieron sobre las barreras pudieron más. La verdad es que nosotros igual nos sentimos un poco pasados a llevar, porque lo que nos mueve y lo que nos movió en su momento para poder hacer estas barreras era para poder proteger la vida de nuestra gente. Después que soltamos esa barrera hubo muerte, y ya uno compara el resultado cuando tuvimos la barrera y cuando no tuvimos la barrera. Y el tema del virus llegó a nuestra comunidad, donde lo golpeó muy fuerte, donde hubieron gente que es muy importante en los territorios que tuvieron que partir al otro mundo, al bueno mapu, como decimos nosotros. Y si sacábamos la cuenta, los primeros meses nosotros no tuvimos ningún contagio, donde el país estaba prácticamente tapado en contagio, nosotros no teníamos contagio. Entonces en sí las barreras resultaron. Entonces eso fue importante, el aprendizaje, y que se pueden hacer cosas. Demuestra entonces que, como experiencia, cuando la gente se une para un bien común, para la vida en este caso, resulta. Y el hecho de proteger nuestro territorio, de defenderlos de las forestales, de toda esta empresa, también nos dimos cuenta que es una cosa muy más grande. Toda esta recuperación no es solamente para protegernos a nosotros como mapuche, no es para tener más tierra, no es para hacernos ricos, sino que es para proteger todo lo que hay dentro de nuestro territorio. Uno ahí se da cuenta de que si las cosas se hacen bien, el territorio podría controlar su territorio. Cuando nosotros lo vimos amenazado, como se dice, nosotros lo unimos como sea.